Y la clave está en dos factores: la primera infancia y la educación. Primera infancia y educación son los factores más importantes para aprovechar este bono demográfico, o sea, trabajar en esos dos factores. ¿Cómo estamos en primera infancia? Y bueno, no estamos muy bien, jóvenes, en primera infancia. Fíjense, por ejemplo, que cada hora que pasa, jóvenes, cada hora, en este país nacen 6,3 niños en familias en situación de pobreza. 6,3 niños. Al año hacen 56.000 niños. 56.000 niños al año nacen en familias en situación de pobreza. La pobreza es realmente una palabra que tiene 7 letras, pero tiene una connotación muy, muy fuerte. No es una simple estadística. Es una situación bastante compleja, principalmente para los niños. 56.000 niños al año equivalen al 40% de todos los nacimientos que se dan en Paraguay. El 40% lo hace en hogares en situación de pobreza. Acá está un gráfico. Ustedes están en el departamento de San Pedro. A ver. San Pedro estamos. Entonces estoy mirando acá. A ver, San Pedro. Acá está San Pedro. Fíjense acá. El 55% de los niños menores a 6 años en San Pedro está en situación de pobreza. Yo trabajé en Casapa. Casapa tiene el 68% de los niños menores a 6 años en situación de pobreza. El total país, 39,2. Pobreza infantil urbana es 33%. Pobreza infantil rural, 47%. Casi la mitad de los niños, casi la mitad, el 47% de los niños menores a 6 años de las zonas rurales es pobre, y 1 de cada 3 niños urbanos es pobre. Esta es la situación del país en ese grupo etario en particular, donde se juega el futuro. Se juega el futuro. Ustedes, y su presentación esa de Gramo, se van a saber que ahí nos jugamos el futuro en este tema. Vamos a analizar un poco la pobreza. Pobreza como estamos entrando ya en junio, ¿verdad? Yo siempre hago este experimento mental. Pobreza es una palabra que tiene 7 letras, ¿verdad? Pero para quien la vive, y principalmente para los niños que la viven, para los pequeñitos, ¿verdad? Para los niños que tienen 4, 5, 6 años, 7, 10, 12 años. La pobreza implica muchas cosas más que una simple estadística, mucho más que el 55%, mucho más que el 40% nacional. Y hagamos un experimento mental ahora, jóvenes. Vamos a suponer que estamos por julio en vacaciones, domingo, 6 de la mañana, domingo, 6 de la mañana. Ustedes ya no tienen más tarea que hacer, tranquilo. Pongámosle que son 2 grados bajo cero. Y garúa, otra vez. Y ustedes se despiertan. ¿Qué van a hacer? ¿Quién se anima a decir qué va a hacer una vez que se despierte con un domingo, 6 de la mañana, 2 grados y garúa otra vez encima? Y encima no tiene nada que hacer. ¿Qué van a hacer? Seguir durmiendo, ingeniero. Exacto, te vas a tapar y vas a seguir durmiendo, ¿verdad? Pero imagina, sí, así mismo. Si no tenés con qué taparte. Pero depende también, si, por ejemplo, si yo estoy en la situación de pobreza, Sí, digamos, llevar en cuenta la palabra pobreza, sí, yo estaría en mi cocina precaria al lado del fuego. sí, exactamente. Eso es lo que quería ilustrar justamente, compañero. Frío, dependiendo mucho de cómo estés, esa misma situación climática tiene una interpretación diferente. Pobreza es frío, ¿eh? Frío. Yo hablo más de lo más pequeño, ¿eh? Pobreza es enfermedades. Pobreza es hambre. Pobreza es violencia. Pobreza es abuso. Pobreza es trabajo infantil.
Pobreza es discriminación. Todo eso es pobreza. Todo eso viven los pequeños. Todo eso viven los pequeños. Por eso es que creo que uno medio que si no tiene corazón, de repente no puede sensibilizarse ante lo que sufren los pequeños, principalmente los más pequeños todavía, ¿verdad? Porque todo esto pasa en estos niños. El tema del abuso es una realidad, si bien la violencia, el abuso son cuestiones que son transversales a todos los grupos sociales, principalmente se da en las zonas más vulnerables, ¿verdad? Las famosas crecidas, ustedes no viven esa parte de la crecida, pero la crecida acá en Asunción produce un desplazamiento de las poblaciones y hay un hacinamiento grande de personas, y saben bien que después de 9 meses nacen muchos niños más, pero de niñas, niños naciendo de niñas, ¿verdad? Por el tema del abuso, por el hacinamiento. Son problemas sociales muy graves que afectan mucho a la población infanto-juvenil, principalmente en situación de pobreza. Entonces, por eso es que en el sistema educativo, y vamos ya entrando en tema, el logro educativo, el desempeño educativo, la capacidad de aprender de un niño, depende en gran parte de su entorno, porque imagínense que tengamos el mejor sistema educativo del mundo, de hecho llegamos acá a Finlandia o a Corea del Sur, con sus escuelas de primer nivel, con sus docentes súper preparados, con su tecnología, y nuestros niños van a esas escuelas, no va a ser el mismo rendimiento porque ellos van a estar una cantidad de horas nomás en la escuela, pero el entorno es el que conspira contra su logro educativo. Lo que viven todos los días es lo que conspira con su logro educativo. Por eso hay que hacer algo con esto también. ¿Se entiende? Esa es la situación. En educación, vamos a nuestro tema, el segundo factor importante. Bien, hoy día tenemos una realidad como esta, el 45%. Ustedes jóvenes son privilegiados. Ustedes son dentro de una carrera, por así decirlo, hacia la formación, hacia la educación, una carrera educativa, mejor dicho. Ustedes son privilegiados porque han llegado a una instancia donde más de la mitad de sus congéneros, de sus contemporáneos, no ha llegado. Si hacemos una encuesta cara P y preguntamos a los jóvenes de la edad de ustedes, una sola pregunta: ¿terminaste o no terminaste el colegio? Más de la mitad les va a decir que no terminó el colegio. Y hagan esa pregunta si quieren, o ya saben que la respuesta es esa, ¿verdad? Esa es una realidad que tenemos que cambiarla. Por eso dice arriba, cifras para la acción. Me encanta esa expresión, cifras para la acción en educación. Tenemos que hacer que esto suba. La retención de los estudiantes en el sistema tiene que ser una obsesión en cualquier sistema educativo. Después, fíjense, cómo nos ve el mundo. Les cuento que en septiembre de cada año, estamos llegando a septiembre, el Foro Económico Mundial, una prestigiosa institución que hace estadísticas, lo que está acá es público, ¿verdad? Hace su famoso ranking mundial de competitividad. Y uno de los factores de la competitividad es justamente la educación. Cuando más educado sea un país, más competitivo es. Y fíjense que, por ejemplo, a ver un poquito, en el año, ¿qué año? 2018 parece que era, 2018, hace un par de años, sobre 137 países que rankearon. Les cuento que hay como 200 países en el mundo. Hay como 200 países en el mundo. Sobre 137 países en el mundo, la calidad de la educación primaria en Paraguay estaba en ese lugar. La calidad de la enseñanza de las matemáticas y ciencias en ese lugar. Y la calidad del sistema educativo en ese lugar. Ese es el ranking paraguayo en esos 130. Les cuento que no son todos los países del mundo. Hay como 200 naciones-estado en el mundo. 137 participaron de este ranking y ahí estamos nosotros en ese lugar. Mucha gente me dice a mí, pero son exagerados, Robert. No es tan así. No es tan así. No estamos tan mal. Ustedes se acuerdan de este número, ¿verdad? Esto está en
en el video. Ustedes vieron el video, ¿verdad? Entonces, saben muy bien a qué se refiere este número 1491. Fue la cantidad de postulantes a las becas de Itaipú de 2011, hace casi 10 años. 1.491 postulantes tuvimos a las becas de Itaipú, los mejores estudiantes del sistema público paraguayo, egresados de los colegios públicos, los mejores, y se tomó el examen. Y a ver, ya saben, ustedes ya saben cuál es el resultado, ¿verdad? Hernán, ya saben cuál es el resultado, ¿verdad? Creo que sí. Permiso, que ¿Sí? ninguno de los postulantes pasó el examen de la Itaipú. Exactamente, así fue. Y son los mejorcitos. Ustedes saben bien que para postular tienen que ser un buen estudiante. Esa es una manifestación de cómo estamos, ¿verdad? Ahora, esto es parte, le cuento, esto que yo le estoy dando a ustedes ahora, lo tenía preparado porque es parte de una clase. Yo enseño en la universidad una asignatura que se llama Realidad Nacional, y esta parte que les quiero mostrar es, a propósito dice 2013, acá a propósito dice, ven acá abajo, 2013. Oh, profesor, está 10 años desactualizado tu dato, me dicen ellos, ¿verdad? Y yo le digo, esto es intencional, porque lo que hacemos a continuación es entrar en la página de la Dirección de Estadística y Censos y buscar el dato más actualizado, ¿verdad? En el 2013, jóvenes, en el 2013 había 250.000 jóvenes que no trabajaban ni estudiaban y tenían entre 15 y 29 años. 250.000. Entonces yo aprovechaba la oportunidad para mostrarle a los jóvenes cómo entrar a la página de Estadística y Censos, ¿verdad? Entrar a esa página y ver cómo estamos hoy. Y hoy estamos con un número de 280.000. ¿Entiendes? Era a propósito de esto, ¿se entiende? Ustedes busquen eso y van a encontrar que hoy son 280.000 jóvenes los que están en esa situación de no trabajar ni estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, esta cantidad de 250.000 equivalen al 4% de la gente que está en la locomotora. O sea, son jóvenes que tendrían que estar en la locomotora, ¿verdad? Pero tienen la edad de estar en la locomotora, pero no están ni trabajando ni estudiando, o sea, no están siendo productivos. Entonces, fíjense, es como habilitar un vagón más, y esto pasa a disminuye de 63, baja a 59, y ese 4% mandamos atrás. Es como tener un tercer vagón de personas que, teniendo edad para trabajar, no están trabajando ni estudiando. ¿Se entiende? Y son de alguna forma prácticamente dependientes, otra vez. Hay que hacer algo, así realmente estamos hoy. Esta situación de la juventud que no trabaja ni estudia, los nini le llaman, los nini, es una situación que tenemos que combatirla, pero frontalmente, para que esto suba, o sea, disminuya esto y suba de vuelta a esto. Vamos avanzando. Es algo, estamos cerrando ya. Clima educativo. Ustedes jóvenes, cuando formen sus familias, ya van a tener otra perspectiva de vida, otra visión de la vida van a tener, y sus familias van a entrar en una categoría que se llama de clima educativo alto. Clima educativo alto, ¿por qué? Porque ustedes son conscientes de la importancia de la educación y van a hacerse cargo de sus hijos para que tengan la mejor educación posible. Estoy seguro que así va a ser. Así va a ser. Entonces, la probabilidad para que sus hijos terminen la secundaria es del 97%. Es casi seguro que sus hijos van a terminar la secundaria. Y así van a estudiar sus hijos seguramente. ¿Sí? Pero habíamos hablado de un 40% de niños que nacen en pobreza todos los años. ¿Se acuerdan? 56.000 era el número. Esos están así, realmente, peleando, luchando y haciendo lo posible por salir adelante. Y ustedes saben cuál es la probabilidad de que un niño que nace en pobreza o pobreza extrema en Paraguay termine la secundaria. Les paso el número. 2%. Y quédense callados, jóvenes, detrás de este número, detrás de este 2%, porque esta es la razón de las inequidades. Un 2% de jóvenes que terminan la secundaria
en situación de pobreza o pobreza extrema, es prácticamente decirles, vas a seguir siendo pobre. Vas a seguir siendo pobre. Por eso, jóvenes, la retención de los estudiantes en el sistema tiene que ser la prioridad número 1 del sistema educativo. La calidad también es prioridad, pero retenerlos es muy importante. Hacer que terminen la secundaria es muy importante. ¿Por qué les digo eso? Porque existe una relación importante entre la educación y el empleo, ¿verdad? De hace como 15 años, CEPAL nos revelaba que para un joven que nace en la pobreza, un niño que nace en la pobreza, la probabilidad de salir de la pobreza, si llegó a terminar la secundaria y salir por sus propios medios, es del 90%. Si hacemos que un niño que nace en la pobreza termine la secundaria, él va a tener una probabilidad del 90% de salir de la pobreza por sus propios medios. Porque el mercado, de alguna forma, está abierto para aquellos que terminaron secundaria. Díganme ustedes, jóvenes, si quieren trabajar en un supermercado como repositor o como cajero, si no le piden secundaria concluida como requisito. Sí, así es, me van a decir. Entonces, sí o sí tenemos que hacer que termine la secundaria, acomodé lugar. Ya me han resuelto la posibilidad de que termine la secundaria, porque de ese cartón que reciben, que dice bachiller, en lo que sea, depende mucho su probabilidad de empleo y de salida de pobreza, ¿verdad? Entonces, esta parte ya pasar, voy a pasar esta parte porque ya estoy robándoles mucho tiempo. Este es un tema, pero igual van a leer. Entonces, fíjense, el ciclo de infancia y educación son los más importantes, en este caso, que hay que trabajar, ¿verdad? Es el motor del bono demográfico. Tenemos un gran desafío, jóvenes, en nuestras manos. No solo ustedes, sino también, o sea, no solo nosotros, sino también ustedes. Tenemos que cuidar esa plantita que está germinando, que simbólicamente representa a cada uno de ustedes y a los niños de este país. El desafío es de todos y la clave está en instalar políticas públicas. No podemos darnos el lujo de desperdiciar ese precioso bono demográfico que tenemos todos, ¿verdad? Por eso me gusta esta frase, y creo que es una frase que ojalá pueda inspirar a muchos jóvenes. No solamente es necesario comprender la realidad. Ustedes han comprendido hoy muchos, que espero haber sido un buen transmisor del concepto, que hayan comprendido esto. Les desafío a que transformen la realidad, ¿verdad? Porque finalmente estamos todos en un mismo barco. Estamos todos en el mismo barco. Y acá, Hernán y yo estamos acá calafateando esto, tratando de que esto no se hunda. Y unos cuantos se ríen de nosotros. Y de ustedes también seguramente. Pero si nosotros no hacemos esto, como estamos todos en el mismo barco, a todos vamos a estar yéndonos mal. Pues esto es responsabilidad de todos. Esto es el lago Pacaraí. El lago Pacaraí, que era tan lindo, y una música así famosa, el lago azul de Pacaraí. En 1980 teníamos a un grupo de ambientalistas que ya nos decían, allá por 1980, antes que ustedes nazcan inclusive, nos decían, cuidado con el tema de los desechos en el lago, se va a contaminar el lago, nadie le dio pelota. Y seguimos tirando desechos al lago, sin ningún tipo de responsabilidad. Hasta que... Permiso, sí. Profesor. Adelante. Nosotros los paraguayos tenemos la costumbre y seguimos manteniendo esa costumbre. Nosotros esperamos el famoso última hora para reaccionar. Yo lo que estoy aprendiendo con tu curso es que estamos teniendo un tiempo necesario para poder frenar o sea, tratar de mejorar el invierno demográfico. Sí, señor. Y no perder tiempo. Sí. Pero como típico paraguayo que somos, vamos a esperar última hora para querer actuar y ya no va a haber más tiempo. Así es, por eso les desafío a que trabajemos. Esto no es fácil, no es fácil. Requiere de liderazgos comprometidos, como espero que hayan en ustedes, ¿verdad? De jóvenes decididos a guiar a sus pares por el camino correcto. El visionario es el que ve más allá que el resto. Y no todo el mundo tiene esa capacidad de ver más allá de lo que todo el mundo es capaz de concebir. Esto que pasó con el lago, ustedes saben bien, en la década de los 80, hace 30 años ya nos decían, o 40 años atrás,
Nos decían, se va a contaminar, se va a saturar el lago. Nadie le dio pelota y seguimos tirando desechos al lago, de industrias y familias y casas tiraban desechos al lago, hasta que finalmente el lago comenzó a lucir así, verde. Y una palabra llenó las tapas de diario, cianobacterias se llamaban esto. Esto ustedes ven ahí se llama cianobacterias. Y llenó las tapas de los diarios. Y ahí comenzamos a desesperarnos y nos rasgamos la vestidura. No que las familias que tiraban su desecho al lago, no que las empresas que tiraban su desecho al lago. Y todos nos comenzamos a culpar porque el lago se volvió verde. Y eso sabíamos bien hace 30, 40 años atrás, sabíamos eso. Sabíamos perfectamente. Este viejo, llamado Robert Cano, hace ya casi una década, está hablando de este mismo tema. Estoy hablando hace casi una década, un poquito más, sí que de una década. Estoy hablando de este mismo tema del bono demográfico. Sí, y antes decía, faltan 40 años para que termine el bono demográfico y ahora digo 30 no vaya. Y después va a ser 20, y después 10. Y después de así, terminó el bono demográfico. Jóvenes, este lago se va a recuperar. Se va a recuperar. Lo que no vamos a recuperar es el tiempo que estamos perdiendo para aprovechar el bono demográfico, que es uno solo. Ustedes jóvenes son la oportunidad que tiene este país. La esperanza de este país está en ustedes, en los más pequeños, en los que aún no han nacido. Está la esperanza de este país. Y les hago un pacto generacional, y Hernán sabe bien cuál es mi pensamiento. Vamos a hacer un experimento mental con ustedes. Remóntense a 1 o 2 años atrás, cuando estaban todavía en el colegio. A ver, díganme, pero con sinceridad, ¿cuál era su reacción como grupo cuando faltaba el profesor de matemáticas o el profesor de física? ¿Cuál era su reacción? En mi época era lo más feliz de la vida, ahora libre. ¿Verdad que sí? Eso que no vuelva a pasar nunca. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Robert. Cuando estén en el IFD y un profesor les falta, reclámenle a ese profesor. Reclámenle a Hernán que faltó el profesor. No se pongan felices porque faltó el profesor. No se pongan felices porque no saben todo el contenido. No se pongan felices porque es fácil. No sean cómplices. Y ahí viene mi mensaje. No sean cómplices de la negligencia de mi generación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sean cómplices de la negligencia de mi generación. Porque si ustedes se alegran porque el profesor faltó, y gracias por tu sinceridad, están siendo cómplices de esto. Todo lo que vale la pena en la vida cuesta. Todo cuesta. Lo que vale la pena en la vida cuesta. Y si ustedes quieren salir adelante en la vida, les va a costar días de no dormir. Si quieren ser buenos, ¿verdad? Les va a costar de repente privaciones, mientras sus compañeros se van a farrear seguramente y se van a divertir muchísimo y van a levantar en redes sociales lo linda que fue la farra, y ustedes van a estar estudiando, qué sé yo, didáctica de las matemáticas, por ejemplo. No sé, no se sientan mal por eso, ¿verdad? Porque el país espera mucho de ustedes. Ustedes van a ser, cuando sean docentes, el factor más importante del desarrollo. La educación es el factor más importante del desarrollo. Yo les animo a que se dediquen. Y si algún profesor, disculpa, nada que me meta un poco en tu cola, pues exíjanles a los profesores. Yo sé que Hernán es una persona muy exigente, lo conozco. Tiene una formación también parecida a la mía. Y va a tomarlo de buena forma que ustedes exijan calidad. Aunque al exigir calidad, también se están exigiendo a ustedes mismos en su proceso. Ese es un mensaje fuerte del viceministro. ¿Le conocen a este muchacho? ¿Le conocen, Pico? Me permito leer la intervención en el chat de Mónica Alfonso Franco, una compañera, que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Excelente. Me le lleva porque realmente es lo que uno rescata de esa película, de tantas otras, ¿verdad? Pero un joven como él, Peter Parker, es como un joven como cualquiera de ustedes, realmente, que tienen un poder transformador ustedes. Un poder transformador que tienen que ser conscientes de ello.
¿verdad? Pero también tienen una gran responsabilidad. Ustedes están entrando ahora al espacio más importante de todos, que tiene el poder de transformar las vidas de todos los que van a pasar por ustedes a lo largo de su proceso como docentes, o como editores, o como supervisores, o como ministros, o presidentes, ¿verdad? Tienen una gran responsabilidad y un gran poder. Entonces, era justamente ese el mensaje, y se adelantó la persona que leíste. Le felicito porque me leyó el pensamiento. Yo les cuento algo. Yo uso esta lámina, uso mucho, y en ninguna, les puedo asegurar, en ningún lugar del mundo, porque recorrí varios países explicando este fenómeno, en ningún lugar la gente desconocía esta respuesta, ¿verdad? Por lo visto se ve mucho esta película, ¿eh? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Jóvenes, ustedes tienen un poder enorme. Sean responsables también. No sean cómplices de la negligencia de mi generación. Y no estoy hablando de que hagan lío y no ayuden. El Papa Francisco decía, hagan lío, pero ayuden a resolver el lío también, ¿verdad? Sentémonos, hablemos y díganos en la cara, esto no nos gusta, esto nos parece que no está bien, y comencemos a dialogar para construir entre todos un futuro mejor para ustedes fundamentalmente. A ustedes les conviene y a nosotros también nos conviene sentarnos y con humildad, sin orgullo, sentarnos y decir, ¿sabe qué? Yo tengo limitaciones, vos tenés limitaciones, y entre los dos, y hablo de generaciones, hagamos lo posible para hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Así que, jóvenes, muchas gracias. Para mí fue un placer dar esta charla, y quedo abierto para las consultas que ustedes quieran hacer al respecto.